Mi nombre es Miguel Ángel Palta y soy periodista, reportero del noticiero 90 Minutos del canal regional Telepacífico. Pues regularmente soy el coordinador de contenidos y combino ese rol con la reportería, específicamente en el área de orden público, periodismo judicial que le llaman popularmente. O sea, yo elaboro información diaria para el noticiero 90 Minutos, hago reportería, trabajo de campo todos los días y en algunas oportunidades también coordino el noticiero, o sea, la emisión al aire, y también coordino un poco lo que tiene que ver el contenido diario que se emite de alguna manera en el noticiero. Eso hace parte de un proceso a partir desde muy temprano en la mañana, donde hacemos el consejo de redacción. O sea, nosotros en un consejo de redacción, cada uno de nosotros propone 2, 3, 4 noticias. Somos 4 o 5 periodistas, contando el periodista deportivo, y entonces hacemos un filtro con el director del noticiero, decantamos la información, miramos las posibilidades de realización de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a si son asequibles las fuentes, de acuerdo a la relevancia de esa información, si es importante, de acuerdo a la noticia, si de alguna manera afecta positiva o negativamente el número de personas. Entonces, a partir de esa información decantamos las noticias diarias. Sí, o sea, sabemos que se produce mucha información en la región, pero sabemos que contamos con un tiempo limitado de media hora, sin contar el tiempo comercial para emitir la información. Entonces, de esa decantación de notas, de ese filtro, decidimos cuáles son las que se salen a realizar, a hacer trabajo de campo, y cuáles son las que se emiten día a día. Pues hay hechos de orden público, por ejemplo, que afectan a la sociedad negativamente, donde se presentan afortunadamente daño a la población civil, donde hay homicidios, donde hay pérdida de vidas humanas. ¿Sí? Y positivamente pues son las notas que tienen que ver con un trabajo de campo más específico, por ejemplo, unos niños con cáncer que salen a hacer una actividad lúdica, un helicóptero, las mismas notas de entretenimiento, las mismas notas de realizaciones de las administraciones públicas, llámense locales, departamentales, regionales. Entonces, hay noticias que afectan positivamente al televidente, hay otras que sentimos nosotros que la afectan también negativamente, pero en últimas, esa decisión la toma el mismo televidente, de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a cómo lea el contenido del noticiero. Entonces, pero usted le dan primordial a un tipo de noticias. No, nosotros escogemos el tipo de noticias pensando más que todo en el número de televidentes que afectan, ¿sí? A mayor número de personas que se sientan involucradas, que sienten que de alguna manera van a sentir como propia o que los va a afectar esa información, a esas personas son las que nosotros estamos trabajando, y por esas personas que estamos emitiendo la información, ¿sí? O sea, no es lo mismo decir un problema particular de X o Y persona a un problema general. Por ejemplo, si una persona, algo banal, si una persona llama aquí y dice, mira, es que me perdieron mis documentos, necesito que me ayuden, ¿sí? Pero si nosotros decimos, por ejemplo, que el mío no va a trabajar hoy por X o Y motivo, porque el sistema quedó sin gasolina, pues nosotros escogemos esa información que es más de interés público, más de interés general que uno de interés particular, ¿sí? Entonces es un filtro que se hace información, pero aquí al noticiero llega todo tipo de información por teléfono, por redes sociales, por fuentes anónimas, por fuentes propias. Uno debe dar una decantación diaria de esa información para saber qué se va a emitir. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el noticiero 90 Minutos es un noticiero regional, que es un noticiero que se ve en los 4 departamentos, que el área de influencia es Cauca, Valle, Nariño y Chocó, que el mayor número de televidentes lo tenemos en Cali como tal, que nosotros somos un noticiero
para estrato 2 y 3 más o menos, con un poquito del 4, pero que nuestro fuerte desde el punto de vista de audiencia está en el 2, 3 y 4, si podríamos llamarlo así, que a nosotros nos ven muchas amas de casa, que nos ven muchos jefes de hogar, que por el horario nos ven muchas personas que trabajan en oficina, ¿sí? Que la gente que nos está viendo a la vez está almorzando, por ejemplo, que tenemos que ser muy directo en nuestro lenguaje. Mucha gente está en hora de descanso, está en su rutina diaria donde se parte el día, por eso nosotros sabemos cómo escribir, que tenemos que darles noticias fácilmente digeribles, o sea que no les vamos a presentar noticias bien complicadas, son fáciles que tengan una fácil lectura desde el punto de vista del lenguaje audiovisual. Como una estructura que ya tienen acá. Sí, aunque cada periodista pues tiene su modo de contar la información, pero siempre ha tenido como una línea audiovisual propia del noticiero y siempre nos identificamos con esa línea audiovisual. Y lo mismo que el nivel de contenido, siempre ha sido una línea propia de manejo de contenido del noticiero. Sí, mira que, o sea, siempre nos ha enseñado eso, como tener tener la noticia, pero todo el mundo puede contar la noticia, pero tener algo propio. Sí. ¿En qué momento que uno vuelve la noticia propia puede influir en la manipulación? O sea, cuando uno está manipulando ahí la noticia. Pues yo creo que es una información es fácilmente manipulable por el periodista. Podría ser fácilmente manipulable por el periodista, pero nuestra labor es contarla casi que sin sesgo en el momento de emitirla. Sí, ya si usted tiene un sesgo propio es tu problema, pero cuando yo hago la reportería de campo, yo estoy viendo así la información, tomo los testigos, entrevisto las fuentes, trato de traerla lo más cruda, sin darle tanta vuelta a la información, sin darle tanta vuelta a la noticia, y tratar de llevarla lo más cruda y lo más digerible al televidente, sin complicaciones, sin añadiduras, sin tapujos y de alguna manera que el televidente entienda que lo que yo traje, lo que hice, lo que realicé en el trabajo de campo es lo que le voy a presentar. Lógico, existe un trabajo de edición por tiempos, entonces nosotros regularmente para hacer una nota que al aire dura 1 minuto, 1:10, 1:20, tranquilamente podemos grabar 30 minutos de imágenes. Lógico, en esta profesión siempre habrá alguien que no está de acuerdo con la información que uno emite. O sea, como se dice popularmente, la información pisa callos. Y uno creería que a veces una banalidad por noticias que uno piensa que no va a tener ninguna trascendencia, resulta que sí, que hay personas que se ofuscan, se enojan por una información emitida, pero es de todo tipo, desde el punto de vista oficial, que no les gusta la información que uno emite, desde el punto de vista de grupos armados ilegales, desde la misma clase política, desde la misma clase dirigente, pero regularmente siempre encuentra, o después del tipo de información que se emita, siempre habrá alguien que llama, e inclusive habrá alguien que amenaza porque no le gusta o porque se tocaron intereses particulares, intereses privados o a veces intereses del mismo Estado frente a la información que se emite en el noticiero. Bueno, hace un momento estaba leyendo que llamaban pues, a quejarse de algunas noticias y todo eso. ¿No crees que ahí caería el problema de la manipulación de los periodistas con la noticia y ahí se detecta en el público? A ver, cuando hablas de manipulación de la noticia es la información que se emitió y que si existe manipulación de la información, pues uno trata de no hacerlo. O sea, pues es la lógica del periodista. No es manipular, o sea, ¿para qué voy a manipular yo la noticia? ¿Para cubrir algunos intereses? ¿En qué momento un periodista puede caer en la manipulación de la noticia? No, pues si lo quiere lo puede hacer todos los días. O sea, usted en su trabajo puede
obrar de mala fe en cualquier momento, en cualquier profesión de la vida. Pero pues uno como periodista trata de ser lo más transparente posible. Y trata de ser transparente. ¿Sí? Sí. Pero como te digo, aquí hay cortapisas que de alguna manera no te permiten, por ejemplo, emitir información bien complicada, bien difícil, en donde, por ejemplo, está en juego tu vida. O sea, yo por una nota de un minuto no me voy a hacer matar. O sea, definitivamente aquí pues, hay información que no se emite, precisamente. O sea, yo para qué voy a arriesgar mi vida por hacer una información de un minuto. Así de sencillo. Entonces hay presiones propias y de tus propios medios que no te permiten emitir una información. Así de sencillo. Así es. Póngale la lógica. Y eso es normal en todos medios. Ahora, hay medios más grandes donde tienen una protección bien grande y donde ni siquiera te identifican. O sea, pues puedes escribir un anónimo. Hay periodistas anónimos que tienen seudónimos y que no ponen su rostro, no ponen su voz a la información. Y eso hace parte de los grandes temas de país y que gracias al periodismo se han descubierto. Ustedes conocen todo lo que está pasando ahorita en las campañas, pero no es que esa investigación la hice yo, ¿no? Periodistas anónimos. Pero nosotros como tal, nosotros que trabajamos en un noticiero regional, que salimos aquí a coger el mío ahorita, aquí en la bahía, en la universidad, y que andamos a pie por las calles y que no tenemos ninguna protección estatal ni privada, pues nosotros no corremos ese tipo de riesgos. ¿En algún momento trabajaste con pues, otra empresa, por decirlo así, que te exigiera que estuvieras de acuerdo, otro medio, que te exigiera o estuvieras de acuerdo con una posición política o algún interés económico? No. ¿Y conoces a alguien así? Y aquí es como es. Pues periodistas sí hay. Hay periodistas que, como dice popularmente, tiran línea, uno los conoce, de izquierda y de derecha, y que sientan sus posiciones políticas y sus pensamientos políticos dentro de esa información, lógico, claro. Conozco muchos. Eso es lo que pues, llamamos manipulación de la opinión. Claro, eso existe porque es que, pues, particularmente en 90 minutos no se siente eso. Yo nunca lo he sentido en el tiempo que llevo aquí trabajando, pero el sesgo político en grandes medios se siente y se ve, y yo creo que el público televidente lo conoce y no traga entero y sabe hacia qué intereses juegan. Hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, quiénes son los grandes emporios económicos dueños de las grandes medios, a quienes defienden y a qué intereses juegan. Hay gente que conoce, me imagino que ustedes saben, a qué intereses juega en un medio de comunicación grande, hacia dónde están encaminados, a quiénes en el juego político, qué dejan de emitir y a qué le hacen, que tiene trascendencia para ellos. Eso es un juego político y en este momento lo estamos viviendo y se da uno cuenta a veces lo vergonzoso que es darse uno cuenta de la manipulación que le hacen la información, sobre todo en época preelectoral. Y son grandes medios, no estamos hablando de los pequeños. Siempre nos han comentado que cuando un medio está pues, como relacionado a alguna empresa o a algún tipo de X partido político, por decirlo así, siempre tiende como a sus preferencias. 90 minutos pues, por estar relacionada con la universidad, ¿no presenta como algunos convenios, algunas cosas por decirlo así? Pues la verdad no se siente, yo creo que sí, las hay, pero a nosotros no nos prohíben o no nos presionan para entrevistar a X o Y persona, ni nos dicen el candidato de los 90 minutos es fulanito o sotanito, no, porque nosotros nos regimos por
por un régimen que es muy gringo, que se llama Equal Time, donde todos los candidatos deben de tener el mismo tiempo al aire. Eso es medido casi que segundo a segundo. Nosotros a los candidatos siempre les damos la oportunidad, siempre si hay alguien hablando en contra o a favor de X o Y temas, siempre tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones. Inclusive nos acostumbramos a hacer una tercería, a buscar un mediador cuando hay un tema en discusión, pero no, la Universidad Autónoma, aunque pertenecemos a la Universidad Autónoma, nunca el doctor Luis H., que es el rector de esta universidad, ha bajado por estos pasillos a decirles, vea, este es el color de nosotros, ¿no? Tome, en cada puesto, este es el candidato de 90 minutos solo. Muy recto, muy derecho en esas posiciones, y nosotros aquí nunca nos hemos sentido presionados políticamente para defender o atacar a un candidato. Los eventos que a veces ocurren acá en la universidad y que los graban y los transmiten es por acá por 90 minutos. Sí. ¿Y ustedes también transmiten los candidatos que ellos traen? ¿Los que han traído? ¿Que traen que a la universidad como tal? Sí, que traen a la candidatos. No, nosotros transmitimos eventos de tipo cultural, de tipo científico. Ah, pero eso no. Pero no, nosotros buscamos nuestros propios candidatos, nuestras propias fuentes, hacemos nuestros propios búsqueda de candidatos para que sean emitidos en el noticiero, pero no, nosotros nunca decimos, ves que el autónomo va a traer un candidato, vamos a entrevistarlo. Pero en ese caso ustedes abarcan a todos los candidatos que postulan. ¿A qué? ¿Se postulan a qué? En general, de postulan ustedes los traen y los graban y los muestran a todos. Correcto, al Senado. No, nosotros los traemos, aunque reconocemos que todos no caben en el noticiero. Eso es lo que quiero llegar. No, todos no caben. A todos no. Sí. Pero eso debería como darle... 2000 y pico. ¿Eso no debería darle una preferencia a algunos candidatos? Siempre habrá alguien que quede por fuera del pastel informativo en todos los noticieros del mundo. Nunca van a caber 2000 o 1000 candidatos en el espacio del noticiero, por mucho que queramos. Pero aquí el que llegaba era bienvenido, aquí el que venía era bienvenido. Es que yo soy un candidato, algunos tienen más prensa que otros, lógico, otros tienen unas campañas muy bien asesoradas, tienen más pulso económico y son los más visibles. Pero aquí era bienvenido todos los candidatos. Se designaron 2 periodistas para que lo recibieran, y aquí el que venía tener la oportunidad de expresar sus opiniones, pero siempre quedarán por fuera candidatos. Eso sí es una lógica que a todos no, por físico, falta de tiempo, todos no cabrán en informativa de televisión.